Voy a ir a la zona de O'Higgins, el Litueche. Está Carlitos Jara para saber qué pasa, si hay puntos de calor, posibles incendios, se han reflotado, cómo va la situación ahora. Y la noticia más triste, le mandamos todas las condolencias al bombero profesional y muy conocido por todos, siempre dando la cara, siempre apareciendo, que se nos fue en el día de ayer. Homenajes en el día de hoy, lo vamos a recordar hoy día con Carlos Jara. Carlos, bienvenido, un gusto. Último minuto. Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Sí, hay una situación que acá, al menos en el Litueche, de este incendio que ustedes ven a mi espalda, estuvo durante la jornada de ayer, ya se encuentra controlado, no extinguido, porque todavía hay cuadrillas terrestres de CONAF que continúan trabajando acá en el sector, cumpliendo una labor muy importante de aquellos puntos calientes, ir sofocando. De hecho, hace pocos instantes salió desde este lugar un camión aljibe que también estaba trabajando y cooperando en estas brigadas de CONAF que están realizando este trabajo muy relevante. El incendio Santa Mónica, como fue denominado ayer, se encuentra controlado. Fueron alrededor de 85 las hectáreas que se vieron afectadas, principalmente de pastizal seco. Sin embargo, en medio de toda esta situación, lo que ocurrió fue una tragedia, porque el comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, hablamos de Luis Becerra Pino, mientras estaba pitoneando, de hecho acá, combatiendo las llamas, él tiene una afectación a su salud. Fue en ese momento cuando se percatan, de hecho sus compañeros de labores en ese instante, lo trasladan rápidamente hasta una zona más segura y ahí se termina desvaneciendo. Se trasladó rápidamente él a través de una ambulancia hasta el hospital de Litueche, donde pese a los esfuerzos médicos y cerca de 25 minutos que se le estuvo realizando reanimación, se constató su muerte. Una situación que todavía debe ser aclarada por parte del Servicio Médico Legal. Su cuerpo, según lo último que hemos conocido nosotros, no ha sido entregado todavía. Se estaba realizando la autopsia correspondiente, pero más allá de eso hay que hacer mención que Luis Becerra Pino, este comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, era una persona bastante conocida acá en la zona. Era además comandante provincial de bomberos, cumplía una labor social muy relevante, por eso ha entristecido a toda la comunidad de Litueche lo que ha ocurrido, sobre todo con este voluntario de bomberos que dedicó toda su vida. De hecho, hace 25 años que cumplía labores como bomberos y desde el 2017 que él era comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche. Siempre él cercano a su primera compañía de bomberos de Litueche, la cual ayer, de hecho, cuando el cuerpo es retirado por el Servicio Médico Legal desde el hospital de Litueche, estuvieron en las afueras realizando una guardia y rindiendo de alguna forma honores con el toque de sirenas en su traslado, de hecho también hasta el Servicio Médico Legal de Santa Cruz. Fue un momento, Sepu, bastante emotivo, donde estaba la familia. Este comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche vivía solo con sus padres, no tenía señora, tampoco hijos, pero vimos ahí cómo de alguna forma sus padres estaban siendo acompañados, se le estaba entregando el apoyo, la contención necesaria en esta dramática situación que viven como familia y que en definitiva deja a este bombero fallecido. Un mártir más de la institución, el 343, según la información que entregaron de hecho desde el mismo bombero, pero eso tan solo un número, porque más allá de eso hay que hacer mención a esa labor, a lo que cumplía él como bombero acá en la comuna de Litueche. Te invito a que revisemos de hecho declaraciones que entregó el presidente de la República, Gabriel Boric, quien decretó este duelo oficial regional acá en O'Higgins en relación a la muerte de este bombero. Expresar mis condolencias a la familia, a los amigos, a los compañeros del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino. Junto con Paul Valenzuela Muñoz, son mártires de bomberos de Chile que han fallecido en actos de servicio. Y estas extremas temporadas de calor son también un riesgo de provocación de incendio, pero que sin embargo depende de nosotros. El 99% de los incendios, y no me voy a cansar de repetirlo, son por causa humana. Y cada vez que no nos cuidamos, que no pensamos en nuestras acciones, con el fuego podemos terminar causando tragedias que son finalmente terribles. Bueno, tiene mucha razón el presidente Boric. ¡Dale ahora, hombre! El tema es que hay gente que no le importa. El tema es que hay gente que no le importa. O sea, lo de San Carlos de Apoquindo, una persona agarra una colilla y la tira al cerro. Vieron los incendios de Viña, profesionales trabajando para
producir un incendio para ganar un bono más y trabajaban en esto, ¿no? Trabajaban en esto, eran parte de las instituciones. Entonces tiene mucha razón el presidente de que hagamos prevención todos, pero hay gente que le gusta los incendios, ¿no? Hay gente que hace incendios y lamentablemente hemos descubierto gente que trabaja en instituciones que hace incendios para que se les pague más, para que haya más trabajo. O sea, esa gente hay que sacarla de una de la institución y trabajar mucho más con ellos, psicólogos, etcétera, para que la gente que ingrese a las instituciones tenga las características, capacidades para hacer su pega y no estar provocando incendios. Ahora, Luis Becerra es un tipo tremendamente querido y hoy día recibí muchos mensajes de gente de allá que lo adoraban. Un tipo muy profesional, un tipo que siempre daba la cara. Es más, en muchas entrevistas que salían en los medios, él estaba ahí. Él estaba ahí, enfrentando las situaciones. Y a nombre de él, como siempre, recordar que los bomberos se sacan la mugre, se juegan la vida por nosotros. Y me alegro que poco a poco este país empiece a entender ese rol. Porque se acuerda que antes incluso pasaban peajes y les dejaban la barrera abajo y no podían pasar, al igual que con muchas ambulancias. Había lugares en poblaciones donde no podían entrar, ¿se acuerdan? Bueno, hoy día estamos entendiendo mucho más y valorando mucho más el trabajo de quienes se juegan la vida por nosotros. Y Lucho Becerra fue uno de ellos. Un abrazo grande para él al cielo, un abrazo grande también para toda la institución y para su familia. Carlos, la situación del incendio hoy en Litueche, ¿cómo está? ¿Cómo la podemos evaluar? Condiciones climáticas también para que las puedas ir compartiendo con Ale respecto a lo que pasa ahí, por favor. Sí, incendio controlado, no extinguido, lo que mencionábamos al comienzo. Hay cuadrillas de CONAF que están todavía realizando una labor muy importante en cuanto a ir sofocando aquellos puntos calientes que se mantienen en estos cerca de 5,5 kilómetros que se vieron afectados producto de las llamas. La temperatura hasta ahora está rondando los 30 grados, si no más, y además se está levantando un poco más de viento. A ratos algunas especies de remolinos pequeños, que eso también es muy preocupante porque podría iniciar un nuevo foco. Por eso también destacamos la labor que realiza hasta ahora el personal de las brigadas terrestres de CONAF, que está en esa labor de sofocar finalmente estos puntos calientes que se mantienen acá en esta zona. Es una zona principalmente de pastizal seco, algunas plantaciones de trigo, frutillas, que también es muy de acá de la zona de la región de O'Higgins, de este punto en particular, y al menos lo que a nosotros nos informaron ayer las autoridades es que a raíz de las llamas hubo 6 casas que resultaron afectadas. Ese fue al menos el último balance que se entregó durante la jornada de ayer por parte de las autoridades. Y hacer mención también, antes de darle el pase a Alejandro Sepu, respecto de una que mencionaba el alcalde ayer. Hay una persona detenida que fue sorprendida con una orilladora. Estaba realizando labores y a raíz de esos trabajos que estaba realizando se inició un foco de incendio acá en Litueche. Esa persona, ayer al menos el alcalde nos informaba que estaba detenida, que iba a existir la querella correspondiente por su eventual responsabilidad entonces en este foco de incendio que se inicia en uno de los sectores acá de Litueche. Y ese es el llamado que hacen las autoridades. Pero por ahora, al menos acá, la temperatura es bastante alta. Yo no sé cómo va a ir avanzando esto, pero al menos sé por ahí, Alejandro nos puede entregar qué tipo de detalles se va a dar durante la jornada de hoy. Obvio. Ale, ¿qué nos vamos a encontrar hoy ahí en Litueche? En este momento casi la 1:30, hay 33 grados en el centro de Santiago, 32 en la zona en donde está Carlos, 32 a la sombra, insisto, porque Carlos está ahí en una zona que fue quemada, sobre las cenizas, la sensación térmica es mucho mayor. Ayer, fíjate, Sepu, que por primera vez en esta temporada 2025-2026 se alcanzó los 40 grados y fue muy cerca de Litueche, poquitito más hacia Rancagua, ahí en Coltauco, 40,6 grados, la primera marca de 40 de la temporada. Y esta tarde va a ser muy similar y mañana muy similar. Vale decir, la zona de Carlos puede rondar los 38 grados fácilmente, lamentablemente con estos vientos típicos que se generan en la tarde por el mismo calentamiento, el mismo calor va generando vientos que de manera local pueden alcanzar rachas superiores a 20 kilómetros por hora y un siniestro que está controlado, vale decir, no está avanzando, pero no está extinguido, vale decir, aún hay puntos calientes, puede con estas brisas y este calor reflotar lamentablemente. Obvio. Carlos, ¿cómo se ve y cómo se siente? Primero, el trabajo de la gente. ¿Se necesita algo, se requiere algo para hacer una solicitud pública? Y segundo, el viento, las condiciones que describía acá, Ale. ¿Cómo lo sientes y cómo lo ves ahí?
Sí, se ha ido levantando viento ya con el correr de horas de la tarde, ya cerca de las 12, de hecho, del mediodía, se comenzó a sentir un poco más de esta brisa, que si bien ayuda a refrescar un poco la alta temperatura que hay acá, particularmente en esta zona de la región de O'Higgins, en Litueche, pero eso produce además esta especie de remolinos que yo les describía, que hemos visto sobre todo en este paño que resultó completamente afectada, que de hecho en imágenes de dron pudimos dar cuenta respecto de lo que había ocurrido en definitiva con estos cerca de 5,5 kilómetros que se resultaron afectados producto de este incendio. Pero a eso, Rodrigo, además hay que sumarle que está activado el botón rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con que hay zonas de más críticas, al menos en la región de O'Higgins, así lo describe la propia delegación presidencial. Señala que esas zonas son Las Cabras, Lolol, Santa Cruz y Marchihue, 18 comunas en alerta máxima. Hay que hacer también recordar que hay alerta roja para la región de O'Higgins, producto también de estas altas temperaturas que todavía existen acá y que se van a ir obviamente encontrando un pic durante la jornada de mañana, miércoles 31 de diciembre. Pero acá al menos lo que hemos visto nosotros con las cuadrillas de CONAF sobre todo es hidratación, agua. Ellos lo que más necesitan es hidratación porque están combatiendo todavía aquellos puntos calientes en las zonas, de hecho, donde la temperatura y el del piso, sobre todo del suelo, es muy alta y en esos lugares ellos todavía continúan realizando labores, además con estos trajes que además de alguna forma les permiten estar en ese lugar, pero en definitiva también les produce una sensación térmica mucho mayor respecto de lo que está ocurriendo con la temperatura hasta ahora acá en Litueche. Así que lo principal para ellos hasta ahora es la hidratación, que es lo más relevante, que podría ser de ayuda muy importante, pero entiendo que los vecinos de acá de Litueche se han portado un 7 con cada uno de ellos, también con personal de bomberos que han llegado hasta este lugar para combatir los incendios que ayer al menos estuvieron muy preocupantes y que lamentablemente, y reiteramos las condolencias a su familia, de este comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Becerra Pino. Muy bien, muy bien. Creo que hay que escuchar lo que dice Carlos. Hidratación no es pega de los vecinos tienen una tremenda solidaridad, un tremendo corazón, pero hay que hacerse cargo la autoridad. Que le lleve lo que necesita hasta ahora la gente que está trabajando ahí. Y no se olviden que los bomberos no trabajan con sueldo, que no se olviden de eso.